Y nuestra última clase, antes de la última prueba, ¿no? Que tenemos este día viernes. Y como les prometía, les dejé varios ejercicios, así que como son hartos, comencemos al tiro. ¿Les tinca? Sí. Voy a ir poniendo, si les parece, yo los sujetos en cada uno de los casos, y para que no sea tan lento, porque son hartos, y ustedes me detienen, me cuentan cuando tengan alguna pregunta, cuando alguno de estos sujetos que yo proponga no les parezca tan claro o tengan alguna duda, ustedes hayan puesto alguna alternativa. ¿Mm? ¿Les parece? Súper. Vamos entonces con la primera de las cláusulas. Perdón, a no ser que haya una pregunta antes de comenzar a revisar los ejercicios. ¿No? Muy bien. Entonces partamos. La primera de las cláusulas decía, mis hermanas tenían unos hermosos cachorros recién nacidos en casa. Entonces aquí el centro predicativo es tenían, y el sujeto de esta oración es un sujeto normal, ¿cierto? Un sujeto expreso que es mis hermanas. Y como ustedes saben muy bien, si tuviéramos que comprobarlo, lo podríamos hacer cambiando la referencia de mis hermanas, que está en tercera persona del plural, al igual, por supuesto, que el morfema de persona del verbo, por ejemplo, lo podríamos cambiar a la referencia de primera persona singular. La cláusula queda agramatical y, por supuesto, para que volviera a recuperar la gramaticalidad, tendría que ponerlo en tenor, ¿no? Eso es una manera de comprobar. Este era un ejercicio más bien, un ejemplo más bien sencillo, ¿no? Con un sujeto expreso, un sujeto normal. Quizá la única complicación es que no se trata de un agente, ¿no? Entonces ahí no se cumple el prototipo. Pero era bastante, este es uno de esos sencillos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna alternativa? Ok, vamos con el siguiente. A la sopa le falta una pizca de sal. En este caso, el centro predicativo es el verbo falta, ¿cierto? Que está conjugado en tercera persona del singular, y que en principio tiene dos alternativas, ¿no? El constituyente a la sopa, que además está doblado aquí por el pronombre le, y una pizca de sal. Y es una pizca de sal, el sujeto. Este era un poco más complicado, ¿no? Porque es uno de esos verbos raros, como gustar, por ejemplo, que habíamos revisado en clase, que tiene como una especie de relación inversa con el sujeto que uno esperaría, ¿no? De hecho, típicamente aparece después del verbo, cuando el sujeto más prototípico en español aparece antes, en este caso tiende a aparecer después. Tampoco se trata de un agente, sino que es mucho más pasivo, ¿no? De que la pizca de sal es algo que no hace nada. Entonces, ese es un caso bastante raro dentro de los sujetos expresos del español, pero bueno, igualmente sigue cumpliendo con la condición de la concordancia, ¿no? Una pizca de sal está en tercera persona del singular, falta lo mismo, eh, y podríamos compararlo. Imagínense que una persona se siente como un ingrediente delicioso para una cocina, dice. Entonces, en vez de faltarle pizca de sal, puedo decir, lo que falta es yo, el hablante mismo, ¿no? Si no puede ser a la sopa le falta yo, si queda gramatical, debería de ser a la sopa le falto yo. Que es un poco extraña, por supuesto, por el sentido de la frase, porque podría ser, solamente se me ocurre un explorador algo masoquista en una tribu de caníbales, podría decir eso, pero es posible, ¿no? Es un poco extraña solamente por el sentido, pero gramatical. En cambio, si quisiéramos postular la sopa como el posible sujeto, eh, y cambiamos, lo pluralizamos, por ejemplo, que el ejercicio más sencillo no pierde la gramaticalidad, ¿no? Puedo decir a las sopas le falte, y ahí sí que tendría que ser concordancia, perdón, pero con el pronombre, les, no con el verbo, no con el morfema de persona del verbo. A las sopas les falta una pizca de sal, o incluso, si lo dijera del hablante mismo, yo puedo decir, a mí me falta una pizca de sal. Elena, una pregunta por el chat. Elena nos dice que si yo pongo a las sopas,
En efecto, yo tengo que cambiar el le que tenía originalmente por les. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, hay una concordancia entre este constituyente y este pronombre de acá. Eso es, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero creo que si yo cambiara aquí falta por faltan, a mí me sonaría gramatical. A las sopas les faltan una pizca de sal. ¿Cierto? A mí me suena. Bueno, lo que pasa es que quizás no es tan detectable porque el cambio es muy sutil. Entonces, si queda la duda, podemos hacer lo mismo que estaba haciendo yo recién. Hacer un cambio más drástico, ¿no? De este constituyente. Y no solamente cambiar el número, sino que cambiar la referencia personal completa. Entonces, que ya no sea a la sopa o a las sopas, sino que sea, por ejemplo, a una segunda persona, a ti, y en ese caso cambia les a te, pero fíjese que falta sigue siendo falta y no cambia a faltas o faltaste, ¿no? Que debería ser la conjugación en segunda persona del singular. Sigue siendo a ti te falta una pizca de sal. Ustedes saben que los españoles dicen que cuando una persona tiene encanto, tiene salero. Una persona tiene muchos saleros y es muy encantadora, sobre todo si es algo así como muy chispeante, ¿no? Como decía Gary, con chispeza, ¿no? Eso le dicen tener salero. Entonces yo le podría decir, a ti eres una persona interesante, pero te falta una pizca de sal. Eso se lo pueden decir a algún pretendiente, ¿no? Bien, entonces aquí el sujeto es una pizca de sal, bueno, un sujeto expreso, pero y que lo hemos comprobado por el método de la concordancia. Eso, súper. Eh, Vamos con el siguiente. En muchas ocasiones fue batido el arco del equipo perdedor. En este caso, el verbo es, el verbo es, aquí hay una ligera discusión, porque habitualmente se dice que el verbo es fue batido, ya que es batir conjugado en la voz pasiva, pero da un poco lo mismo si lo consideran así o si simplemente consideran la parte central, que es fue, ¿no? Porque se trata de una perífrasis verbal en todo caso. Lo importante en realidad es la conjugación que aparece en fue, independientemente de esa discusión. Tercera persona singular de nuevo, y de hecho aquí tenemos un solo constituyente que concuerda con el morfema de persona del verbo, que es el arco del equipo perdedor. Así que el sujeto es este de acá. Nuevamente podríamos comprobarlo, por ejemplo, cambiando la referencia del fue, que está en tercera persona del singular, la cambiamos a fui, por ejemplo, y ahí claramente no puede ser, en muchas ocasiones fui batido el arco del equipo perdedor, salvo que en un cuento el arco sufriera una especie de personificación, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Es una prosopopeya? Si mal no recuerdo mis figuras literarias. ¿Se llama así o no? Díganme o las voy a acusar con Sebastián. Sí, creo que es prosopopeya, pero puedo estar equivocado. Entonces, en ese caso, el arco del equipo perdedor podría ser, ¿no? Pero queda igual un poco raro, ¿no? Tendría que ser, más bien, para que recuperara su gramaticalidad. Ah, Ignacio me está preguntando. Prosopopeya. Creo que ese es el nombre técnico de la personificación. Creo. Después lo vamos a revisar. En muchas ocasiones, claro, si pongo fui, tendría que decirlo como yo. En muchas ocasiones privativo yo. Ahí podría hablar, por ejemplo, el arquero del equipo. Eso. Entonces, el sujeto aquí es el arco del equipo perdedor, ya que es el que concuerda con el morfema de persona del verbo, algo que ya conocemos. Quizás el único punto interesante de este ejemplo, y por eso les ponía este ejercicio, y ojo, porque aquí es muy habitual en mi experiencia como profesor, que acá algunos habitualmente se equivocan porque ponen como sujeto solamente el arco. Eso es un error muy habitual. Y no, recuerden que el sujeto tiene que ser el constituyente, hablando de los constituyentes principales de la cláusula, ¿no? Estos constituyentes que nosotros típicamente detectamos con los ejercicios de la eh, conmutación, la permutación, las preguntas Q, todo eso, ¿cierto? Tiene que ser el constituyente completo. Entonces, es cierto, por supuesto, que el arco concuerda con fue batido, pero no es el constituyente completo, sino que es el arco del equipo perdedor
y ese es el sujeto, entonces, de la cláusula. ¿Bien? Oye, me quedé con la duda con la prosopopea, vamos a revisar. Prosopopea. Ah, sí, está, lo sé. Figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados. ¿Ven? Hasta aprenden de literatura en clase de grado. Chúpate eso, Sebastián. Ok. Se criticó al presidente por su discurso. Bueno, esta es una más complicada. Aquí el centro predicativo es crítico, está en tercera persona del singular, y podría ser quizás entonces el presidente, ya que está también en una tercera persona del singular. Incluso el discurso podría ser, ya que también está en tercera persona del singular, ¿no? Pero podríamos comprobar que si cambio al presidente por a mí, por ejemplo, para hacer un cambio drástico, eh, no queda, no cambio, se criticó, se critiqué. De hecho, si trato de hacer el cambio queda rarísimo, a pesar de que aquí estaría en supuesta concordancia entre mí, que es de primera persona, y critiqué, que estaríamos jugando en primera persona. Así que no, ahí no hay concordancia. Y si cambio por su discurso, lo cambio por ti, por ejemplo, queda bien, se criticó al presidente por ti, no pierde la gramaticalidad. Y si trato de cambiarlo o jugarlo en segunda persona, quedaría se criticaste al presidente por ti, lo que ahí sí que queda agramatical, ¿no? Entonces, con eso podemos ver que ni el presidente, perdón, el otro era, ni su discurso son el sujeto de esta cláusula. ¿Bien? Porque no están en concordancia realmente, a pesar de que ambos están en tercera persona del singular, tanto el presidente como el discurso son entidades que no son ni el hablante ni el oyente y son singulares, ninguno de ellos está en real concordancia, sino que están solamente en coincidencia. Porque al tratar de hacer el cambio de presidente o el discurso, no cambio crítico. Antonia tiene una pregunta y después Constanza también y Etier y Camila. Bueno, vamos por Antonia primero y después voy al chat. ¿Antonia? Sí, es que cuando hice ese ejercicio cambié el criticó por criticaron y me ¿Ya? quedaba como que me calzaba al decir se criticaron a los presidentes por ¿En sus discursos. serio? ¡Oh, qué choro! Ya, perdón. Es decir, si tu cambio se criticó, se criticaron, ¿tú dirías se Sí. criticaron a los presidentes? Ujú. Oye, está muy interesante. ¿Cómo les suena esa frase, chicos, al resto? ¿Se criticaron a los presidentes por su discurso? A mí me suena mal también, a mí me suena gramatical. Independientemente de la interpretación que demos, ¿cómo les suena? ¿Les suena algo que ustedes dirían? ¿Se criticaron a los cantantes por sus canciones? Como pasó, por ejemplo, ahora reciente la polémica con... Profe, eh, a mí me pasó lo mismo, pero yo cambié solamente como a los presidentes y dejé el crítico. Y como que ahí vi que era como gramatical, entonces como que esa sería como la razón por la que o sea, no tendría yo como relación. pusiste Y esto, aparte por sus discursos pasa lo mismo. Claro, tú, eso. Se tú criticó como pusiste a se los criticó presidentes al por su presidente, discurso. y eso te suena bien. Mm. Lo que pasa, a mí también me suena bien esto. Según yo, no afecta a gramatical. O sea, sí, pues está gramatical, no afecta como que Claro, uno esté como pluralizado y el otro esté como en singular. claro. Esa es la respuesta, Y claro, Antonio. y ahí sería. Claro, esa es la respuesta que diríamos, es la respuesta del español estándar. Hoy se me espantó en esta... Eh, pero es interesante lo que cuentas. Bueno, perdón, para darte la respuesta oficial. La respuesta oficial entonces es que se criticaron a los presidentes por su discurso. Habitualmente se consideraría una cláusula gramatical en el español. Sin embargo, y es interesante lo que tú... Y entonces, ¿se criticó a los presidentes? Sí, tal como nos propone Constanza.
Sin embargo, es súper interesante lo que me dices porque no es completamente raro que los hablantes provoquen esta concordancia. Hay algunos dialectos en los que los hablantes tienden a hacer esta concordancia con algo con lo que en principio no debería poder concordar. De hecho, acá hay un problema con esa concordancia y es que este constituyente está introducido por una preposición. Y si algo está introducido por una preposición, esta es una clave que les voy a revelar ahora, nunca es el sujeto. Porque de hecho, la preposición produce una especie de bloqueo de los rasgos de concordancia entre lo que viene después, el término de la preposición, y el verbo. Es decir, como que la preposición le impide a este constituyente interno, los presidentes, como que impide que el verbo sea capaz de ver los rasgos que tiene esta frase nominal de acá. Y eso es una regla que funciona siempre en castellano, salvo en este caso. En este caso, de hecho, hay algunos hablantes de algunos dialectos que son capaces de hacer esta concordancia y superar el bloqueo de la preposición. Así que lo que puede pasar es que Antonia, en efecto, tenga internalizado un dialecto ligeramente distinto del español, ya sea por su zona geográfica, quizás por hablantes con los que estamos más en contacto. Entonces, esto no es un error realmente, es sino que es una circunstancia interesante que estudiar. Entonces, para responder finalmente, aquí, lamentablemente, Antonia no se va a poder fiar de su intuición, porque tu intuición te va a llevar para otro lado, porque estábamos tratando con un tipo distinto, ligeramente distinto de español. Pero en este caso, tendría que pedir que confíes en esta pseudo regla, ¿no? Que más bien una pista, una especie de torpedo, de que los sujetos en español estándar nunca comienzan por una preposición, de que en principio se supone que esa preposición bloquea cualquier posibilidad de concordancia. Pero está muy interesante lo que me cuentas. De hecho, me gustaría mucho estudiarte, querida Antonia. Vamos a diseccionar su discurso. Tenemos que hablar acerca de este tema más adelante, ¿ya? Pero es un bonito tema, por ejemplo, para una tesis. Súper. Entonces, a pesar de eso, tomando en cuenta el español estándar, al presidente no concordaría con criticó. Independientemente de si lo hacemos un cambio al presidente o a los presidentes, tal como nos decía Constanza. De hecho, voy a poner a los presidentes para que quede claro que ahí, al menos en el español estándar, no hay una concordancia. Esto seguiría siendo gramatical. Y también si cambio su discurso a sus discursos, ¿no? Pero este es menos polémico. Uy, voy a ir al chat, que había varias preguntas. ¿Qué preguntas si entonces es sujeto de designación? Vamos al tiro. Entonces, a ver, si no es sujeto normal, ¿cierto? Si ninguno de los constituyentes acá presentes es realmente el sujeto, tenemos que ver qué tipo de sujeto es, pero tenemos que verlo todavía. Constanza me dice que si pluralizo... eso es lo que habíamos revisado recién. Martina dice que hizo lo mismo. Martina, ¿también te pasa lo mismo? ¿También te pasa que si cambias el presidente a los presidentes, tú cambiarías se criticó a se criticaron? Sí, yo había hecho eso también, pero... ¿Y también te sonaría Ya me que se di cuenta. criticaron a los presidentes por sus discursos? Sí. Mira, qué interesante. Voy a tener que estudiarlos a ustedes, chicos. Me quedé pensando. Bueno, esto puede ser, estoy haciendo una hipótesis un poco loca, porque esto se ha descrito como un poco más normal en el español de México. Y estoy pensando que ustedes son generación Nickelodeon, es decir, se criaron viendo monitos doblados en México. Entonces, es muy posible que haya una cierta influencia de, ¿cierto? De la generación, como dice Ignacio, de la generación español neutro. Oye, pero está súper interesante el fenómeno. Gracias por mostrarme. Pero, profe, ¿será como el tema que vimos la clase pasada del hubieron? Como también el tema de como que siempre intentan como llegar a la concordancia, Sí, tienes toda la razón. como el habían La también. razón de fondo, claro. Los sujetos, el hecho de que haya un sujeto, que no haya un sujeto expresado, perdón, voy a decirlo mejor. El hecho de que haya un buen candidato para ser el sujeto en una cláusula.
que en este caso es los presidentes. Y que no se produzca la concordancia en el español es raro, y como que genera incomodidad. De hecho, para mí se criticó a los presidentes por su discurso, si bien es español correcto, normativo, estándar, igual me genera una cierta incomodidad, no me parece una cláusula plena del castellano. Como que el español necesita la concordancia para estar bien. De hecho, es Sí, peor es que aún en igual expresiones, como, claro, perdón, déjame dar el ejemplo como Sansa, en sí, expresiones sí, sí, como, sí, no no. sé si ustedes lo han visto, se vende huevos. ¿Han visto carteles de ese estilo? Sí. Cuando yo era chico había muy cerca de mi casa un cartel que estuvo por muchos años que era algo así como, se vende estos terrenos. Y yo no, cada día que pasaba, porque pasaba ahí para ir al colegio, decía, algo me suena mal de este, quizás eso influyó en mi formación gramatical, ¿no? Bueno, y se supone que esto también es posible, si es que yo elijo en realidad no considerar esto el sujeto, sino que, bueno, voy a revelar enseguida de qué se trata. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Constanza, que hay una tendencia muy fuerte en los hablantes del español, así, si hay un buen candidato para ser el sujeto, en la cláusula misma, si hay un constituyente buen candidato, es raro no hacerlo concordar. Tenemos una fuerte tendencia a hacerlo concordar, y quizás esto es una marca muy interesante de evolución del español. Sin embargo, para efectos prácticos, ¿no? Para efectos del curso, manteniendo en el español estándar, este no sería el sujeto, y el torpedo que pueden usar es justamente que está introducido por una preposición, lo que en principio, de nuevo, debería bloquear la posibilidad de concordancia. ¿Camí? No sé si esto sea verdad o solo intuición mía, pero por ejemplo, cuando yo digo intercambio y digo al presidente por su discurso se criticó, ahí se nota a cuando yo digo al presidente por su discurso se criticaron. Quizás Sí, si esta tienen es una forma como de leerlo, esa sí. noción de que se criticaron a los presidentes, cuando uno lo invierte se nota más, creo. Tachoro el ejercicio, tienes razón. Cuando uno hace esa permutación, ¿cierto? Cambia de lugar el constituyente, tienes toda la razón que queda feo, ¿no? A los presidentes se criticaron por su discurso, es verdad. Puede ser que porque en ese caso Profe, tendríamos pero en ese caso, más, ¿sí? no, no sería como lo que habíamos visto de que el impersonal con C tenía que ir como con esto de el tercera persona al singular más el C. Entonces ahí el crítico, como está en tercera persona al singular, de por sí como que quizás no tiene como una concordancia tanto con a los presidentes. Y sí en el caso como si no estuviera el C, que ahí podríamos decir como a los presidentes o sea, a los presidentes criticaron por su discurso. En efecto, de hecho, si no estuviera el C, creo que en el chat la Elena había dicho, claro, que criticaron no lo había escuchado nunca con C. Claro, si no estuviera el C, en efecto ahí sí yo puedo poner criticaron a los presidentes por su discurso. Por supuesto, ahí no habría ningún problema. Pero como dice muy bien Constanza, si yo le pongo el C, que era la oración original, eso también me bloquea. De hecho, el C hace que necesariamente el verbo tenga que estar en tercera persona del singular. Bueno, y ahí tenemos una pista súper grande de realmente qué tipo de sujeto tenemos acá, ¿cierto? Acá tenemos un sujeto de esos entrecomillados, ¿no? Un sujeto eh, impersonal. Pero fue una consulta. En la prueba, por ejemplo, tenemos que especificar qué tipo de sujeto es, o por ejemplo, sujeto impersonal con C, o ¿eso? Sí, ya sube. Y con todo, con todo, con todo. De hecho, este tendría que ser, como dice muy bien Constanza, no solamente sujeto impersonal, porque impersonales en realidad hay de tres tipos. ¿Se acuerdan? De los fenómenos atmosféricos, que son los propios, ese listado de verbos como haber, hacer, etcétera, que son los impropios, y estos que son los justamente llamados con C. Voy a ver las otras preguntitas que había en el chat. Ah, ya, era más bien comentario, mucho, pero no había más preguntas, me parece. ¿Alguna pregunta sobre este? ¿O alguna duda que les haya quedado? Este era más complicado, este era difícil, de verdad.
Bueno, y atendiendo a una pregunta que hizo Etier, ¿no sería sujeto desinencial? Esa era la pregunta que había hecho Etier en el chat, porque el verbo está en tercera persona del singular. Eso es una primera buena pista para saber que no es sujeto desinencial, porque los desinenciales, como vimos en su momento, suelen aparecer con primeras y segundas personas, que son las más fácilmente omitibles, ¿no? Entonces, que esté en tercera del singular ya es una pista de que probablemente no sea desinencial. Pero incluso, si decimos, ya, pero igual podría ser, lo que uno tiene que hacer para saber si es sujeto desinencial o no, es tratar de recuperar el sujeto que está expresado, se supone, en la desinencia. Si fuera, por ejemplo, critiqué al presidente por su discurso, y yo creo que es desinencial, tengo que decir, voy a tratar de recuperar el sujeto que habría estado, si yo lo hubiera expresado, que habría sido el yo. Yo critiqué al presidente por su discurso. Si trato de hacer lo mismo con este verbo en tercera persona singular, el pronombre que debería aparecer sería él o ella. Y si digo, por ejemplo, ella se criticó a los presidentes por su discurso, queda un poco extraño, ¿no? Queda un poco agramatical, o si lo aceptamos, queda con un sentido distinto, ¿no? Es como, es como que en este caso estamos hablando de algo un poco más en el aire, ¿no? Como que hubo críticas, y cuando digo, ella se criticó a los presidentes, como ella, no sé, se enfureció con los presidentes y los empezó a criticar, como que tiene ese sentido, ¿no? El C tiene esa cosa, que no solamente sirve para hacer verbos impersonales, sino que sirve para muchos otros propósitos. Pero claramente no sería el mismo sentido que está acá, ¿no? Así que no, por eso no es desinencial. No es tampoco tácito, que sería otra posibilidad de sujeto entrecomillado, ¿no? Porque no tenemos contexto, así que ahí es muy sencillo saberlo. Y tampoco sería indeterminado, porque el indeterminado está fijo en tercera persona del plural, ¿no? Que sí sería, por ejemplo, el caso que ponía Elena, que sería criticaron a los presidentes por sus discursos. En ese caso sí uno podría postular que fuera un sujeto indeterminado, ¿no? Y que tendríamos una especie de alguien no expresado, alguien no definido. Así que la alternativa que nos queda sería solamente el sujeto impersonal. Ok. Salvo que haya alguna duda más, pasamos al siguiente. Bien. Esa clave solucionó todo el enigma. En este caso, voy a ir rápidamente. El sujeto es esa clave, ¿cierto? Que concuerda con la morfema de persona. A ver, si cambio, por ejemplo, yo, sería yo solucioné todo el enigma. Así que, bien. ¿Dudas? No. Abrieron el Palacio de la Moneda del Público. En este caso, el verbo está en tercera persona del plural, el Palacio de la Moneda, que es otro constituyente, está en tercera persona del singular, y el público, que sí está en tercera persona, perdón, que también es otro constituyente, también está en tercera persona del singular. Independientemente de que el público obviamente hable de una pluralidad, igualmente el público está en singular, ¿no? De hecho, podría pluralizar y decir los públicos. Así que en este caso, claramente, ninguno de estos dos constituyentes es el sujeto, y Constanza nos propone que se trata de un sujeto así como un algo, ¿no? Es decir, un sujeto indeterminado. Ay, lo puse. En este caso, probablemente lo que se quiere poner de relieve es el hecho, ¿no? De que esta apertura ocurrió, y da lo mismo si lo abrió un guardia, si lo abrió el presidente, etc., ¿no? Eso, la verdad. Súper. ¿Dudas con esta? Este sería un caso de sujeto indeterminado, ¿no? Que además, como pista, está fijo en tercera persona del plural. Como dice Elena en el chat, podría ser desinencial. Es cierto, no podemos descartarlo completamente. Y eso, por supuesto, sería mucho más posible si es que estuviéramos frente al Palacio de la Moneda, vemos que llegan unos guardias con unas llaves y justamente abren las puertas. Podríamos decir, mira, abrieron el Palacio de la Moneda. En ese caso podría ser desinencial si la situación fuera lo suficientemente informativa. En ese caso, podría perfectamente ser eso, pero tendríamos que tener más contexto, ¿no? Pero si no, es raro que, de nuevo, salvo la primera y segunda persona, que son siempre claramente refieren al hablante o al oyente, es raro que una tercera persona tenga un sujeto desinencial por la potencial infinidad de referentes que puede tener. ¿Constanza?
Sí, profe, pero en ese caso, como usted también lo decía, como el tema de que no esté como ni en primera ni en segunda persona, igual como queda una pista quizás de que pueda ser indeterminado, a pesar de que no se habla como de nadie, se está intentando como resaltar que se está abriendo como el Palacio de la Moneda y no quién lo abrió. Exacto. Sí, ese es Entonces, probablemente el argumento más fuerte. De esto, como dijimos en su ya. momento, incluso si yo estoy presenciando el hecho y veo que llega un guardia con una llave grandota, ¿no? Y abre la puerta principal de la moneda, incluso si yo lo presencio y después digo, oye, abrieron el palacio, en ese caso, a pesar de que yo haya visto que es una sola persona, sigue siendo cierto lo que estoy diciendo. Pero, profe, en ese caso, como tiene contexto, no podría ser tácito. Porque como que a mí me calzó la duda cuando usted dijo como, si usted está como viendo algo y dice También esto, podría, claro, entonces, podría ser tácito si yo veo que llega un grupo de guardias, por ejemplo, un grupo de personas y entre todas abren las puertas, ¿no? Como que las empujan porque son pesadas. Claro, y si yo los estoy mirando y los apunto con el dedo, claro, podría ser tácito en el sentido de, son entonces los guardias. Y yo lo saco claro. por el contexto, en este caso, situacional. Ahí podría ser una especie de sujeto tácito. Tienes razón. Pero, independientemente de todo ese contexto, si no lo tengo, lo más probable es que no sea ni Claro, no tácito se puede ni saber. financiero. Claro. Y la pista que le estaba dando recién es que sería cierto lo que yo estoy diciendo, incluso si es una sola persona el que hace la apertura, ¿no? No mentiría si digo abrieron, que está en plural, a pesar de que yo haya visto que es una sola persona, porque esa es la marca del indeterminado y que perfectamente puedo usar para indicar en este caso que lo que importa es el hecho y no quién lo hizo. Como suelen decir los botánicos, lo importante es el hecho. Oh, Siguiente. Has sufrido bastante este año con la sequía. Gracias. Has sufrido bastante este año con la sequía. En este caso, el verbo es has sufrido, que es una perífrasis verbal, pero la parte que nos importa es donde está la conjugación, ¿no? Que es has. En este caso, está conjugado en segunda persona del singular, yo he, tú has, etc. Y vemos que ni bastante, ni este año, ni la sequía, ninguno de esos corresponden a un oyente, es decir, a una segunda persona. Así que ninguno de esos constituyentes puede ser el sujeto. En este caso, entonces, y de hecho la pista es muy fuerte, dado que el sujeto no es expreso y no puede ser impersonal, ya que el personal siempre está en tercera del singular, no puede ser indeterminado, ya que si está en tercera del plural, no puede ser tácito, ya que no he mencionado a ninguna segunda persona en mi discurso, no tengo contexto, de hecho. La única posibilidad, de hecho, es que esto sea un sujeto que equivalga a un sujeto de silencio. Es decir, uno de esos sujetos que de expresarse, yo lo expresaría por razones de énfasis o algo parecido, es decir, diría, tú has sufrido bastante este año con la sequía, pero yo no, por poner un caso. Pero si no trato de hacer ese contraste o algo parecido, basta con decir, has sufrido bastante este año con la sequía. ¿Bien? ¿Alguna duda con este? ¿Todo bien? Súper, esa es bastante más claro, ¿no? Siguiente. ¿Te comiste toda la comida? En este caso es una pregunta, lo que a veces complica un poco las cosas, ya que estamos más habituados a trabajar con oraciones afirmativas o declarativas. Pero igualmente el verbo aquí es comiste, ¿no? Que si vemos su conjugación es segunda persona del singular. Yo comí, tú comiste, él comió, etc. Y de nuevo vemos que si bien que toda la comida no puede ser entonces, ya que evidentemente la comida no es el oyente, salvo en casos canibalísticos nuevamente, en que puedo transformar al oyente en mi comida, pero no es el caso. Entonces toda la comida no puede ser el sujeto. Podría ser el té, fíjense. Eso es interesante. Podría ser el té porque en efecto el té sí es un pronombre de segunda persona. Y de hecho si cambio comiste a comí, tendría que decir me comí toda la comida. O como dice muy bien Constanza en el chat, si lo cambio a comieron, tendría que ser se comieron, que está en tercera persona. Así que
¿Cuál es el sujeto entonces de te comiste toda la comida? ¿Sería te? Ignacio dice que igual se volvería loco y diría te, pero suena sospechoso. En efecto, a pesar de esa aparente concordancia, y este es un caso bonito justamente por eso, este sujeto, igual que el de arriba, es también, perdón, ahí sí, un sujeto desinencial. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque de hecho, yo también puedo hacer el mismo ejercicio de arriba. Es decir, si quiero, por ejemplo, poner el énfasis en que no fui yo, sino que fui, es decir, no fue el hablante, fue el oyente, el culpable de comerse todo, diría, tú te comiste toda la comida. Así que, y ese sería el verdadero sujeto, sé que estuviera expresado, ¿no? Otra razón más técnica, que ustedes probablemente recuerden, lo vimos el primer semestre, tiene que ver con el caso del pronombre, ya que te está en el llamado caso acusativo, o también caso dativo, ya que aquí son el mismo, y los pronombres en castellano solamente pueden aparecer en el llamado caso nominativo, que es justamente el equivalente al tú. Así que ahí está la... De hecho, no es que solamente pueden aparecer, sino que el hecho de que aparezca en caso nominativo es la misma definición de sujeto para los pronombres en castellano. Entonces, el sujeto entonces es un sujeto de silencio. Voy a seguir a la pregunta de Constanza. La pregunta es entonces, ¿por qué este pronombre aparece aquí y justamente concuerda también con el morfema de persona del verbo? Y eso es porque aquí el verbo no es comer, sino que el verbo es comerse. Que no es exactamente lo mismo que comer. Sobre esto hay mucho que decir, pero esencialmente comer es un verbo emparentado con comerse, pero no es exactamente lo mismo. De hecho, comer implica algo que no necesariamente llega a un fin, y comerse necesariamente tiene que llegar a un fin. Se dice que aquí hay una diferencia de telicidad, ese es un nombre técnico, ¿no? Que significa que el evento tiene que llegar hasta su fin. ¿Qué prueba hay de esto? Por ejemplo, yo puedo decir, eh, yo me estaba comiendo un sándwich, perdón, yo podría decir, eh, yo como sándwiches todas las mañanas. O mejor, yo como completos todas las mañanas. Pero es raro decir, yo me como completos todas las mañanas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el primer caso, yo como completos, estoy hablando de un hábito. No estoy hablando de los completos, ahí pueden perfectamente no ser reales, no me refiero a ninguno específico. Pero si digo me como, tengo que hablar de uno específico. Entonces yo tengo que decir me como este completo. O me comí un completo. Pero no puede ser así tan genérico. Ahí vemos que hay una diferencia entonces entre los dos verbos. Y el verbo comerse entonces lleva aparejado dentro de su propia conjugación este pronombre clítico del que hablábamos el otro día también con Camila, que necesariamente tiene que seguir también la conjugación. Pero no es exactamente el sujeto. Constanza, por favor. Sí, es que a mí me pasó justo esto cuando estaba haciendo este ejercicio, como que yo lo iba cambiando, como por ejemplo, me comí toda la comida, que a pesar quizás, eh, no sé si suena como posible, pero es como una pregunta, como que la pregunta, el sentido de la pregunta cambia totalmente de lo que está, pero por ejemplo, yo lo dejé después de nuevo normal, como te comís toda la comida, pero ahí quizás suena como raro, pero no es agramatical en ese sentido, y también como con el te comieron toda la comida igual sigue siendo gramatical, entonces quizás cambia como el sentido, pero como que ahí nos damos cuenta de que el T funciona por sí solo. No sé si eso sería una buena técnica como para darnos cuenta de que está separado. Sí, está súper bueno, tienes razón. Aunque en ese caso estaríamos cambiando al verbo comí, no al verbo comerse. Estaríamos de nuevo en el verbo comer, pero tienes toda la razón. De hecho, existe la posibilidad de que yo de elegir a alguien te comí toda la comida. Y en ese Pero caso, haciéndose como el desentendido, así como, ¿te comí toda la comida? exacto, por ejemplo, eso sería una situación en que eso perfectamente podría darse.
Claro. ¡Oh! Perdón, no me di cuenta, te comí Me toda comí la... todo. Claro. 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 Y en ese caso, tienes toda la razón, Constanza, en que uno puede disociar este pronombre del yo, que en principio aparecería como sujeto, ¿no? El de la designancia. Así que hay otro caso, ¿no? Otro argumento que está a favor de que no es exactamente el sujeto, perfectamente puede ser otra cosa. Este es un caso más complicado, sí, hay que tener ojo con este tipo de verbos, ¿no? Como que son, de hecho, que suelen llevar, cuando uno los pone en infinitivo, suelen llevar el se en su forma, ¿no? Por ejemplo, desmayarse, morirse, comerse, saberse algo, por ejemplo. Esos son verbos que llevan, que se dice que porque están jugados, que están como conjugados con el se. De hecho, por eso algunos los llaman verbos pronominales, porque llevan este pronombre se en su conjugación. Bien, hasta ahí. El siguiente. ¿Dónde es la fiesta de cumpleaños de tu amigo? En este caso, es un poco más sencillo. Tenemos el verbo en es y el sujeto es un sujeto expreso, en este caso, que es la fiesta de cumpleaños de tu amigo. Y yo lo puedo saber porque si yo pluralizo en vez de decir la fiesta, digo, ¿dónde es las fiestas de cumpleaños de tus amigos, por ejemplo, para que tenga sentido? No puedo decir dónde es, sino que tendría que decir dónde son las fiestas. O dónde serán las fiestas, ¿no? Para que quede más claro que sea en un futuro. Entonces aquí se trata de un sujeto normal, ¿no? Un sujeto... Ay, perdón. Un sujeto expresado. Que corresponde al contribuyente, la fiesta de cumpleaños de tu amigo. ¿Alguna duda con eso? Esa tenía una trampita, ¿no? Porque alguien podría haber pensado que se hubiera tratado del caso del verbo impersonal impropio ser. Ah, la Constanza le pasó. Sí, claro, que aparece justamente en cuestiones tales como es tarde, es temprano, es de día, es de noche, ¿no? Ese tipo de circunstancias. Pero era una trampa. Y había que comprobarlo justamente viendo la concordancia. Eso, para que no se fíen. ¿No? Hay que todo comprobar. Muy bien, la siguiente. Muy poco había llovido los años anteriores. Aquí el verbo es, bueno, había llovido, aunque la parte que nos interesa por su conjugación es había, que está en tercera persona del singular. Yo había, tú habías, él había, ¿cierto? Bueno, sabemos que a pesar de que ya hay un caso de sincretismo, ya que la primera también se conjuga como yo había, igual que la tercera, él había. Aquí podemos comprobar que no se trata de un yo había, porque si yo pongo muy poco yo había llovido los años anteriores, queda rarísimo. Así que podemos descartar que se trate de esa conjugación en primera persona y que se trate, por supuesto, entonces de un sujeto desinencial. No es el caso. Entonces, está en tercera persona del singular, lo que ya nos da una pista interesante. Los otros constituyentes son muy pocos, que no puede ser el sujeto porque no es una referencia, y los años anteriores, que están en tercera persona del plural, así que tampoco puede corresponder, ¿no? Porque no hay coincidencia de rasgos. Entonces, es un sujeto no expresado, un sujeto entre comillas, que está conjugado en tercera persona del singular, lo que ya nos hace descartar al indeterminado, que siempre tiene que estar en plural. El hecho de que no haya un contexto nos puede hacer descartar al tácito. Perfecto, lo sacamos de escena. Podría ser entonces un desinencial, pero también dijimos que si pongo, por ejemplo, muy poco, él había llovido los años anteriores, queda un poco raro, salvo que estemos pensando en San Isidro o algo así, en una tradición medio mítica. Entonces, el único que nos queda es el sujeto impersonal, ¿no? Que corresponde al caso de el que se fija en tercera persona del singular. Si además vemos que en este caso el verbo se trata de una perífrasis verbal que trata justamente de un fenómeno atmosférico, podemos darnos cuenta de que se trata entonces de un verbo impersonal, que se había llovido, que el sujeto también sería un sujeto impersonal, ¿sí? De los llamados propios.
ya que se trata de un verbo que habla de un fenómeno atmosférico, ¿no? En este caso, llover. Exacto, un caso meteorológico, como decía Constanza. Eso, ¿alguna duda o análisis alternativo con eso? ¿No? Bueno, muy rápidamente, ya que nos quedan más. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero con respecto como a la prueba. Por ejemplo, si nos salen como verbos así como había llovido, ¿podríamos tomarlos como había y había llovido? O sea, como los dos serían válidos o no. O tendríamos que obviamente tomar había llovido porque ahí nos damos cuenta de que llovido no tiene valencia cero, entonces por tanto como no tendría como constituyentes, En efecto, como tú lo dices. tendría adjuntos, pero no tendría argumentos. Exacto, ya. Tú lo dices súper bien, Constanza. Pero la pista aquí, la clave está en que hay que recordar que, claro, uno podría confundirse en si se trata de un verbo impersonal propio o impropio, porque haber, sabemos que está en el listado de los verbos impersonales propios. Esa puede ser la causa de la confusión. Lo que hay que recordar en este caso es que haber, cuando funciona como verbo impersonal impropio, es cuando da el significado de existencia. Es decir, casos como había una persona, hubo un problema, hay un mono en el patio, ese tipo de casos, ¿no? Y en este caso, no es la idea, no es la idea de existencia, sino que está actuando en conjunto con esta otra parte de la conjugación, que es el verbo llover, que es el que realmente lleva, como tú muy bien dices, Constanza, el peso del centro predicativo. De hecho, yo podría perfectamente conmutar había llovido por llovió, por ejemplo. Lo que nos muestra que el verdadero centro predicativo ahí no es haber, no es el significado que nos importa, sino que es el significado del llover. Ese es el verdadero verbo que, al menos en el sentido léxico, que aparece. ¿Bien? Oh, Ignacia mostró la cara. Hola, Ignacia. Eso, salude. Súper. Vamos con el siguiente. Las grúas derribaron accidentalmente ese poste de teléfono. Este es más sencillo, este es las grúas. Sujeto, no impersonal, perdón, sino que sujeto normal. ¿Cierto? Cambio de derribar, no derribé, tendría que ser yo derribé. No mucho más que decir, salvo eso. ¿Alguna pregunta más? Etier tenía una pregunta en el chat, pero no la entiendo muy bien. Etier, ¿la aclaras? ¿O era un comentario? Ah, ya, solo un comentario. Muy bien. Ok, la siguiente. Me basta tu palabra de honor. En este caso, este también era un ejemplo con trampa, ¿no? Porque basta también está dentro de ese listado de verbos impersonales impropios, pero en este caso hay una concordancia en basta con tu palabra de honor, que es el sujeto. Ay, perdón. De hecho, yo puedo comprobarlo, porque si cambio, por ejemplo, me basta tu palabra a me bastan, cambio, me bastan, digo, me queda gramatical, ¿no? Me bastan tu palabra de honor, pero recuperaría su gramaticalidad si digo me bastan tus palabras, o me bastan tus acciones, ¿cierto? Me bastan tus gestos, por ejemplo. O como dice muy bien Constanza, ¿no? Si cambio tu palabra de honor, la cambio a la segunda persona del singular, y pongo entonces tú, puedo decir me bastas tú, me bastaste tú. Ahí queda muy clara entonces la relación de concordancia. Claro, cuando basta aparece como un verbo impersonal de esos impersonales impropios, siempre después viene algo así como me basta con tu palabra. Y ese con, de nuevo, sería una preposición que anularía la posibilidad de concordancia, como decíamos en el otro caso. Más interesante me parecen sus dialectos, Antonio. ¿Y qué más tenía? Un día te voy a diseccionar, Antonio. Ok, siguiente. ¿Dónde están ahora tus valores y principios? Aquí el verbo es están, ¿cierto? Y de hecho hay un constituyente que concuerda con esta tercera persona del plural de este verbo, que son tus valores y principios. Así que este es el sujeto. Este es un verbo, un sujeto más normal, aunque igual un poco atípico porque también aparece en posición
pospuesta al verbo, cuando lo más prototípico del verbo, perdón, del sujeto en español es que aparezca antes, pero bastante normal también, en todo caso. Una casa de madera nativa construyó el viejo leñador al final de sus días. En este caso el verbo es construyó, el sujeto es el viejo leñador. De nuevo, tampoco tan complicado, pero también podía ser un poquito confuso porque aparece pospuesto, lo que también es un poco extraño lo del prototipo. Ignacia, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que hubiera construido un ataúd? ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Porque era el final de sus días, es cierto. Tan negro su humor, Ignacia, ¿eh? Ah, este ya lo habíamos visto en clase, así que lo saco. Me llamaron por la audición de psicomercial. Ok, la siguiente. Se piensa en una pronta solución para ese problema. Profe, Sí, perdón. profe, en la listita creo que había uno que decía, o sea, ese también lo vimos en la clase, faltaba como el mira, había un mira. Ah, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Verdad que reemplacé ese por otro, Mira, pero yo ponerlo? Ah, claro, mira, era ese. mira, solo mira, como con exclamación. O sea, sí. Ah, se me había olvidado ese. Gracias, Constanza. Y en este caso, el verbo está conjugado en segunda persona del singular, ¿cierto? Evidentemente no hay ningún otro constituyente, así que no hay ninguno que pueda ser el sujeto. Y el hecho de que está en segunda persona del singular ya nos da una pista súper fuerte de que se trata entonces de un sujeto desinencial, ¿no? No podría ser, ya que está en segunda persona, descartamos al tiro el impersonal o el indeterminado. Tampoco puede ser tácito porque no hay contexto. Entonces solamente puede ser un sujeto desinencial de segunda persona. De hecho, todos estos verbos que se conjugan así como en el llamado modo imperativo, que es el que nos sirve para dar órdenes, son siempre sujetos en segunda persona. Esto es muy habitual, por lo tanto, que sean sujetos desinenciales. No es imposible, pero es raro decir algo así como tú mira. En esos casos es casi imposible que aparezca un sujeto expreso. Súper. Vamos con el siguiente. Se piensa en una pronta solución para ese problema. Si aparece el C, nos complica todo, ¿no? Hay que tenerse en cuenta eso. El verbo es pensar, ¿no? Que está conjugado en tercera persona del singular. Los otros constituyentes son en una pronta solución, que está encabezado por preposición, así que ya lo descartamos. Para ese problema también está encabezado por preposición, también lo descartamos. Así que, bueno, si quieren hacemos el ejemplo, ¿no? Y vemos que se piensa en soluciones, nos queda bien, así que no está concordando. Se piensa en soluciones para esos problemas, también queda bien. No, yo no cambiaría se piensa a se piensan en esos casos, perdón. Así que ninguno de los dos constituyentes debería ser el sujeto. Oye, Antonia, ¿tú dirías, se piensa en solución, se piensan en soluciones? No lo hice así, pero ahora lo estaba pensando, igual me calza. ¿Te calzaría se piensan en soluciones? Sí. Qué interesante, ya. Tenemos que hablar, Antonia, más adelante de todo. En principio, no. En principio no debería ser así, al menos en el español estándar. Y si no les suena, confíen en la pista de que esté encabezado por una preposición, ¿no? Eso hace que lo descartemos inmediatamente como el sujeto. Entonces, nos queda la posibilidad de los sujetos no expresados, ¿no? Saquemos el tácito de escena. Podemos sacar, ya que no hay contexto, podemos sacar los desinenciales, ya que esos son típicos de primeras y segundas personas. Podemos sacar el indeterminado, porque eso siempre está en tercera persona del plural. Y nos queda entonces solamente el impersonal, que está en tercera persona del singular. Y además tenemos la pista muy fuerte que está con un C. Entonces este es un caso de, igual que acá arriba, por ejemplo. Lo voy a copiar entero. También este es un caso de un sujeto impersonal con C. Eso. Súper. Oye, se nos está haciendo ya muy tarde, así que voy a ir muy rápidamente entonces con lo que nos restan y ustedes me paran solamente si tienen alguna duda, ¿ok?
En la siguiente, las olas y el rocío vienen lentos desde un viaje lejano y cantan al suave viento. Esta tenía de hecho que tiene dos verbos. Vienen y cantan. La primera cláusula, que es las olas y el rocío vienen lentos desde un viaje lejano, tiene como sujeto a las olas y el rocío, un sujeto expresado. Pero lo más interesante estaba en la segunda cláusula, que es cantan al suave viento, que tiene un sujeto tácito, ¿no? Son las mismas olas y el rocío, pero esas están en otra cláusula, no son un constituyente de esta segunda cláusula. Así que en el caso de la segunda cláusula es un sujeto tácito. ¿Bien? Gracias, Camila. Voy a tratar de no pasarme mucho de todas maneras. La siguiente. Esa noche granizó fuertemente sobre Santiago. Bueno, este es un caso clásico de un sujeto impersonal de verbo meteorológico, es decir, un sujeto impersonal propio. ¿Bien? El caso es por el verbo granizó. ¿Bien? ¿No hay dudas? Continúo. ¿Por qué no me has visitado? El verbo en este caso es has visitado, pero la parte que nos interesa, donde está la conjugación es has, que está en segunda persona del singular. Este se trata también de un caso de sujeto desinencial. Si estuviera expresado, por ejemplo en un caso enfático, podría ser ¿por qué tú no me has visitado? A diferencia de ella, que sí me ha visitado. Así que se trata de un sujeto desinencial. Profe, una consulta. Claro, Constanza. ¿Cómo sería el as en tercera persona al plural? ¿An o no? An. Ah, ya, eso es tercera persona al plural. ¿Y Sí. del tercera persona al singular? A. ¿Cómo es? Es que como que ayer lo pensaba. Ah, es nomás. Ah, ya, súper. ¿Cierto? Ella ha visitado, por ejemplo. La conjugación ahí es yo he visitado, tú has visitado, ella ha visitado. Esa es la conjugación. Yo sé que nos faltó por ver todo eso del verbo también, lo lamento mucho. Que hay un sujeto de silencio. Bueno, este es un textito más largo, así que tenía varias cláusulas en realidad, cada una con un verbo. En ese momento sonaba el teléfono, me tocaban la bocina insistentemente, ya era bastante tarde, estarían impacientes, se debe llegar a tiempo a los compromisos. Ay, por último, no sabía qué hacer. Hay un montón en realidad, ¿eh? Así que un buen ejercicio. Voy uno por uno. Sonaba, tiene como sujeto el teléfono, así que sujeto normal. Me tocaban la bocina insistentemente, no tiene ningún constituyente en la cláusula misma que sea el sujeto, así que se trata de un sujeto indeterminado. ¿No? Parecido, de hecho, a me golpeaban la puerta, están golpeando, etc. Ya era bastante tarde, se trata de un sujeto impersonal, con verbo impersonal impropio. Este es justamente el caso del verbo ser, que da una especie de fenómeno ambiental, ¿no? Es tarde. En estarían impacientes es los tíos y demás invitados. Este es un sujeto más normal, ¿no? Ellos son los que estarían impacientes. Este sería entonces el sujeto de esa cláusula. En se debe llegar a tiempo a los compromisos, se trata de un sujeto impersonal con C. Y finalmente no sabía qué hacer, habla del hablante mismo, y entonces es un sujeto de silenciar. Sé que son varios. ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de ellos? ¿No? Ok. Vamos al siguiente entonces. Perdón por ir tan rápido. Durante nuestra larga caminata anocheció de improviso. En este caso el centro predicativo y verbo es anocheció, y se trata también de un sujeto impersonal, en este caso propio, de verbo atmosférico, ¿no? Es parecido a llover, nevar, en este caso hablar de caer la noche, que es otro tipo de fenómeno ambiental. Todos saldrán en la prueba de tiempo, de maneras terribles. Ok, el último 21 de mayo se realizó un acto en Iquique y Valparaíso perdió su protagonismo habitual. También son dos cláusulas. La primera tiene como verbo realizó, la segunda el verbo es perdió. Este es un caso interesante, ¿no? Porque a pesar de que uno podría, aquí hay un C,
Es un sujeto, aquí hay un sujeto impersonal. De hecho, bueno, no es imposible proponerlo como sujeto impersonal, no estaría mal, pero de hecho a mí me sonaría mucho mejor considerar un acto como el sujeto, ya que si lo pluralizo, por ejemplo, a varios actos, para mí lo más natural sería decir se realizaron varios actos en Iquique. A mí me sonaría eso lo más normal. No descarto que a alguno de ustedes le pueda sonar normal decir se realizó varios actos. A mí me suena un poco forzado, pero también correspondería al menos a una posibilidad en el español estándar. Si alguien hace eso y le suena bien, sería impersonal. Pero si siguen más bien, ustedes están más bien de acuerdo con mi tendencia, ¿no? Que si pluralizo un acto a varios actos, tienen que pluralizar también se realizó, se realizaron. En ese caso, el sujeto sería este constituyente varios actos. ¿Qué es lo que a mí me parece más normal en el español cotidiano? Constanza, por favor. Sí, profe, es que en ese sentido, si yo por lo menos lo había considerado como impersonal, como con C, porque no habíamos dicho que él funcionaba como para cualquier verbo, como que podríamos ponerle el C y que estuviera en tercera persona al singular. Entonces ahora estoy como complicada porque le pusimos el realizaron, no sé qué pasaría como en ese caso. Lo que pasa es que tienes que recordar que todo lo que dijiste es correcto. Uno puede, con cualquier verbo, ponerle el C y transformar ese verbo en un verbo impersonal. Pero te faltó una condición especial, que aparte del C, el verbo tiene que Tengo mantenerse que en ver si tercera persona del singular, la que es la marca concordancia. de la impersonalidad. Entonces, si tiene un Claro. C, pero yo puedo cambiar igualmente esa conjugación de tercera del singular, por ejemplo, la tercera del plural, esa es una pista muy fuerte de que no es impersonal. De que claro. Ah, ya. Cuando sí Entonces, se puede son todas las cambiar, uno condiciones. dice, Son todas las condiciones. Tiene para que sea impersonal con C. Tiene, obviamente, que tener C, eso es una condición, pero además tiene que ser impersonal. Y el impersonal siempre está fijo en tercera persona del singular. pero el realizó, o sea, el realizó sí estaría en tercera persona al singular. Cuando Claro, pasamos a realizaron, o sea, aquí en este caso funciona, entonces ahí nos damos cuenta de que no sería exacto. impersonal, ¿no? Si tú dices, Ahí estaría el como la último, pista, ¿no? claro, si Ya. tú dices, el último 21 de mayo se realizó varios actos en Iquique, y eso a ti te suena como algo que tú dirías, en este caso efectivamente tendríamos una pista muy clara de que varios actos, o un acto que era el original, no sería el sujeto porque no estaría en concordancia, ya que esto está en plural y esto sigue estando fijo en tercera persona del singular. A mí eso me suena Pero a raro, usted no le suena mal, como, o sea, a mí me suena ya, muy a mal, mí me claro. suena bien. ¿A ti te suena Como bien? el 21 de mayo se realizó varios actos. Sí, Perfecto, si o a ti sea, te no me suena suena bien, mal. Se realizó varios actos en Iquique. perfecto, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, se supone que esa es una de las posibilidades. Lo que pasa es que a mí como hablante me suena extraño. Pero tú eres otro hablante y tienes otra sensibilidad y en ese Ya, caso claro. es una de las posibilidades que da el sistema. Entonces, efectivamente, Pero en ese caso, para la prueba me refiero así, como, si llega a para la pasar prueba, eso, ¿los dos serían válidos? para la prueba podrás argumentar en casos discutibles como este, claro, porque este es efectivamente un caso discutible. Ya, Eso. ya, ya, Entonces, ya. Ahí sí. si ustedes pueden hacer, se realizó varios actos, efectivamente se trata de un sujeto impersonal con C. Si a ustedes les suena raro, y si ponen varios actos, tienen que pluralizar también, se realizó, se realizaron, entonces ese argumento es para decir que varios actos es realmente el sujeto. Eso. Y en la última parte, perdió, tiene un sujeto personal, no tiene un sujeto expreso, que es Valparaíso. Así que ahí es muy claro. Oh, Francisca, yo también los voy a extrañar mucho. Voy muy rápidamente con los últimos. El me gusta más la música clásica. Verbo gusta, esto es un verbo raro de nuevo, pero su sujeto es la música clásica. ¿Cierto? De hecho, si cambio, por ejemplo, música clásica, lo cambio completamente y pongo al oyente, puedo decir, no puedo decir me gusta más tú, tendría que decir me gustas más tú. Y en ese caso, entonces, puedo ver claramente que ahí hay una concordancia entre estos dos. Es uno de esos sujetos raros, al igual que el de faltar que teníamos arriba, pero sigue siendo un sujeto normal, expreso, quiero decir.
Me ha ido bastante bien últimamente. El verbo es me ha ido, que está en tercera persona del singular. Y este se trata de uno de esos verbos impersonales impropios, ¿no? Que es justamente el verbo ir, que es muy fácil de detectar porque es siempre esta misma construcción. A alguien le va de alguna manera en algo, ¿cierto? Me va bien, me fue mal. El ejemplo de hecho que dábamos en clase es me fue mal en la prueba, ¿no? Entonces, es una construcción bastante estándar. Y bueno, claramente ni el me es el sujeto, porque si cambio el me a te, por ejemplo, te ha ido bastante bien últimamente, el verbo se mantiene igual. Bastante bien no es una referencia personal, así que no puede ser el sujeto, últimamente tampoco. No es desinencial, porque si yo de hecho lo pusiera sería algo así como yo me ha ido bastante bien, que sería gramatical. No es indeterminado, no es tácito, así que es uno de esos impersonales, y en este caso de impersonalidad impropia, el verbo ir. Últimos tres. Se leyó un hermoso discurso durante la graduación de final de año, eso vamos a hacer cuando nos juntemos. Verbo es leyó, y aquí tenemos otro de esos casos ambiguos, ¿no? ¿Alguno de ustedes puede detectar que un hermoso discurso, si lo pluralizo a varios discursos, tienen que pluralizar también se leyó a se leyeron varios discursos, y en ese caso este sería el sujeto, un hermoso discurso. Si no, si ustedes son capaces, como probablemente Constanza, es de decir, se leyó varios discursos durante la graduación, en ese caso tendríamos un verbo impersonal con se. Ahí más bien hay juicios que varían dependiendo de los hablantes. Si necesitan pluralizarlo, al pluralizar este, entonces, sería este el sujeto. Si no, no habría sujeto en ningún constituyente y sería un impersonal con se. Últimas dos. Te llamaron recién por teléfono, pero le dije al cobrador que no estabas. Aquí hay tres, en realidad. Llamaron, dije, estabas. Llamaron, lo más probable es que sea un sujeto indeterminado, ¿no? Hay una especie de indefinición, aunque luego se aclara que es el cobrador. Pero con respecto al dije, que es el verbo de esta segunda cláusula, es un sujeto desinencial, ¿cierto? Apunta al yo. Y el de la siguiente, que es estabas, que está en segunda del singular, también es desinencial, ya que apunta al tú, ¿no? Y de hecho podríamos recuperarlo, ¿no? Te llamaron recién por teléfono, pero yo le dije al cobrador que tú no estabas. ¿Sí? No lo menciono porque ya considero que es suficiente con la mención que se hace en la desinencia. Y por último, varios millones de pesos y una cantidad importante de joyas fueron robados desde ese banco. Era muy sencillo ya al final. Es varios millones de pesos y una cantidad importante de joyas, ¿no? Ese constituyente completo, porque recuerden que tiene que ser el constituyente completo, y aquí este constituyente está formado por dos elementos que están coordinados, pero es un solo constituyente al final de cuentas. De hecho, yo no puedo mover solamente varios millones de pesos, porque me caería, por ejemplo, y una cantidad importante de joyas fueron robados varios millones de pesos desde ese banco, ¿cierto? No puedo permutar solamente uno de estos elementos. Nos muestra que el constituyente es todo esto completo, y ese sería el sujeto. ¿Constanza? Profe, y ahí el robados también tendría como una concordancia con el ¿cierto? Pero no está así tan directa como Sí, el otro constituyente, ¿no? Como, por tienes ejemplo, toda si la yo digo razón. yo fui robado, o no, bueno, desde ese banco, Sí, lo dices muy bien. o Y eso actúan es juntos. un verbo, en realidad, el verbo entero es Ah, fueron robados. Es el verbo en la llamada voz pasiva. Profe, No, Cami, el anterior, ¿te llamaron? ¿Cuál era el sujeto? indeterminado. No, ya, sí, que no había Ya que escuchado. al principio debería In- corresponder a un ellos, pero más bien lo más probable es que se trate simplemente de decir que ese fue el hecho, ¿no? Y de hecho también es una construcción muy común, llamaron por teléfono, en que uno no suele decir te llamó por teléfono, salvo que uno especifique quién fue el llamador. Profe, Chicos, ¿puedo nos queda hacer una como un pregunta? minuto nomás de clase, así que ¿alguna duda más, Cami? Yo, sí, de la 20, la que es más larga, ¿De cuál, perdón? que era como, la que es súper larga, que era como un párrafo, es como la 20. Oye, Eh, ¿Guíame? en ese momento
sonaba el Ajá. teléfono. ¿Ya? Sabía, puse que el sujeto era desinencial, pero me generaba confusión. ¿No podría ser tácito? Ok, No sabía qué hacer. la cláusula no sabía qué hacer, súper. ¿Y cuál sería ese sujeto tácito, Cami? ¿A qué correspondería? A la primera persona, Perfecto, pero recuerda que el sujeto tácito es tiene que el salir. sujeto que yo no menciono porque recuperó del contexto. Y en este caso, en Que, todo por ejemplo, contexto, cuando se hablaba de yo. me tocaban o por mi demora, como que eso me generaba como, Ah, si lo ya, tienes saco de razón. la cláusula o lo traigo de lo anterior. Ya comprendo. Tú podrías entonces decir que está mencionado acá en este me. Sí, Tienes razón, es verdad. o por mi demora, no sé, como que Y eso por mí, me tienes hacían. razón. Y es verdad que no hay ninguna mención a un yo de esa manera tan explícita, pero es verdad que hay dos referencias más, un poquito más indirectas, en este me y en este mi demora. Así que si tú consideras que eso es suficiente para, como pista, ¿no? Contextual, para que en este caso alguien recupere ese yo, a pesar de que no está mencionado tan explícitamente, tienes toda la razón, ahí también puede ser considerado un sujeto más convencido. Súper, Gracias, profe. a usted. Pero si alguien pone desinencial, también estoy muy de acuerdo con eso. Bien, Constanza, también había seguido esa misma línea argumental. Súper. Chicos, no me quiero pasar más de la hora. No tenemos más tiempo, en verdad, y lo lamento muchísimo. Los voy a extrañar mucho. Ha sido un placer compartir con ustedes en este año tan raro, a pesar de que haya sido a la distancia durante estos 2 semestres. Espero conocerlos en persona en algún momento, volver a compartir con ustedes también. Ojalá alguno de ustedes también en el posgrado o en alguna otra circunstancia. Sé que nos quedaron muchísimas cosas en el tintero y hay muchas cosas más en gramática, pero confío que conseguido juntos, sobre todo un entusiasmo por estudiar estas cosas y un método para ver cómo funcionan las cuestiones gramaticales del lenguaje, que es lo más importante. El resto se puede leer, el resto son datos que ustedes puedan sacar de excelentes libros que les puedo recomendar, incluso artículos que he escrito yo mismo. Todos esos datos los pueden sacar, pero confío en haber logrado en buena parte de ustedes una actitud frente a los vistos del lenguaje que los hace ser gramáticos, ¿no? Un gramático no es alguien que haya estudiado gramática, sino alguien que se está preguntando todo el día, no, fijándose en cómo habla la gente y pensando por qué habla de esta manera. Esos somos nosotros. Así que les dejo con un abrazo y un beso muy, muy fuerte. Espero que nos veamos en un futuro muy cercano y que tengan todos un excelente prueba y un excelente fin de año. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. profesor. Gracias Hasta por luego. todo, profe. Cuídese mucho. Gracias. Muy buena clase. Cuídese, que esté bien.